Nunca, yo honestamente, nunca había considerado la posibilidad de hacerme la pregunta que hoy motiva la colaboración de Gaby Solé. A ver, ¿los sordos pueden escuchar sus pensamientos? Ah, ¿verdad? Yo no jamás lo hubiera pensado, jamás. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Qué pregunta tan interesante, de Es muy veras. interesante porque, sabes que Lalo, a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que oímos nuestros pensamientos. O sea, evidentemente no los oímos en sonido, pero hay una representación mental en nuestro cerebro cuando estamos en estas conversaciones internas. Sí, Entonces, son palabras sí. en realidad, Son palabras, no son no son textos que tú puedes ver como en el WhatsApp. O sea, yo conversaciones, nunca ¿verdad? me había pensado en eso. La verdad es que interesante. Y quién sí pensó lo que nosotros no habíamos pensado porque somos cortos de pensamiento? ¿A ti se te ocurrió? ¿A quién se le ocurrió preguntarse eso? Bueno, pues hay muchos estudios acerca de lo que pasa con cada discapacidad y estas preguntas, muchos científicos se las han hecho y pues hacen miles de estudios para podérselas responder. Hay algunos estudios que se llaman, bueno, que son electroencefalogramas y potenciales evocados para saber si una persona puede ver y puede escuchar a pesar de que no nos puedan reportar si lo pueden hacer. Estos potenciales evocados se utilizan mucho, por ejemplo, en los bebés y con esto podemos saber si ciertas partes del cerebro reaccionan ante el oído, ante la visión, etcétera. Entonces es como lo podemos hacer. Pero esto de las personas sordas y saber si tienen pensamientos, pues ya es un estudio muy profundo de neurociencia y además pues la interacción con las mismas personas sordas de cómo procesan todo su lenguaje. El lenguaje es uno de los procesos mentales superiores más importantes, si no el más importante que tiene el ser humano. Entonces, a ver, vamos con este asunto, no te distraigo. Bueno, pues sí, resulta que nos preguntamos si las personas pueden oír sus pensamientos y pues bueno, resulta que piensan en términos de su voz interior. Algunos de ellos pueden pensar en los signos de lengua que tienen, es decir, piensan a través de símbolos o a veces cuando han estado oralizados, pues tienen esta combinación de los símbolos del lenguaje de señas y el lenguaje vocal. Además, el proceso del pensamiento es un poco diferente al de las personas que somos oyentes. Cuando piensan, ellos se ven a sí mismos haciendo señas desde el punto de vista de la primera persona o desde el punto de vista de la tercera persona. Es decir, haz de cuenta que es una televisión donde se pueden ver haciendo estas señas y así hacen todas sus conversaciones internas. Se las imaginan, como les digo, haciendo señas en lugar de hablar porque de esa manera ellos pueden entender todo su proceso de lenguaje. Hay que recordar, amigos, que el lenguaje es uno de los procesos superiores más importantes que no tiene que ver con el habla. El habla es el proceso final ya del lenguaje. El lenguaje y habla son cosas diferentes. El habla tiene que ver con la voz, punto y articulación, y el lenguaje tiene que ver con el procesamiento de la información, de la imagen, de un signo y de la comprensión de todo esto, lo cual hace que una persona sorda pues pueda tener lenguaje interno aunque no tenga voz y aunque no escuche. Cuando no hay signos, y esto también es muy interesante saberlo, Lalo, no todos los lenguajes de señas mundiales que son diferentes y que a veces en México, por ejemplo, tenemos diferentes lenguajes de señas dependiendo de las zonas, hay palabras que no tienen signos. Entonces, lo que pasa con los sordos es que para pensar en una palabra se imaginan las letras deletreadas, o sea, pues sí, la palabra deletreada como tal, para poder entender pues el concepto. El deletreo con los dedos es más frecuente cuando la persona sorda ha aprendido a leer las palabras en lugar de hacer las señas, o sea, cuando está, digamos, cuando aprende a leer y escribir, porque esto también es muy importante saber y es sorprendente que la mayoría o una gran cantidad de población sorda no sabe leer ni sabe escribir. Entonces, si no saben estas cosas, pues no saben deletrear y únicamente aprenden las señas y son señas limitadas y además el lenguaje de señas no tiene algunas conexiones, no tiene algunas preposiciones
entonces solo se habla a través de ciertas imágenes de palabras. Varias de las personas sordas sugieren que pues sí es así, pero también es probable que la edad a la que se produce la pérdida de la audición sea importante para determinar la modalidad del habla o el signo interno, es decir, cómo piensan internamente. Por ejemplo, una persona que ha perdido su audición más o menos a los 2 o a los 3 años, que es cuando los bebés empiezan a tener más bagaje de lenguaje, dice que piensa con palabras, pero estas palabras no tienen sonido. Mientras que otra persona que haya tenido una pérdida auditiva temprana, pues describe oír una voz como en sueños, o sea, sí hay un sentido cerebral del sonido, aunque no está relacionada exactamente con la palabra, que se relaciona más bien con los movimientos. Varios estudios pues nos han dicho que estos signos son utilizados internamente por las personas y que pues bueno, hay pruebas acerca de ello porque en el momento que hacen estas evaluaciones que te comentaba al principio, no solo se activa la zona de la audición del cerebro, sino también la zona del movimiento y la zona de la imagen cuando se hacen pues este tipo de experimentos. Entonces resulta que es mucho más complejo que una persona sorda piense o que se imagine sus pensamientos o sus voces internas. Entonces el complejo cerebral es mucho más estructurado y pues sí, podemos decir que tienen pues un tipo de voz interior un poco diferente, pero sí la tienen. Es más, como decía al principio, mi querido Lalo, nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de estos diálogos internos que escuchamos nuestra propia voz, escuchamos nuestras estructuras, escuchamos nuestras propias palabras y nos preparamos incluso para hacer un diálogo antes de hacerlo y lo hacemos de manera, pues, digamos, totalmente cerebral antes de ir a lo vocal y antes de hacer esta estructura de punta y forma del sonido. ¿Cómo ves? Qué interesante temas. Yo jamás hubiera pensado y sigo creyendo que quién se, bueno, el hecho de que alguien haya preguntado cómo piensan los sordomudos, de veras, o sea, es una pregunta, Sí, bueno, pues, es una pregunta profunda que empieza generalmente de cómo nosotros pensamos o escuchamos nuestras palabras antes de decirlas. Y efectivamente hay personas que aunque no sean sordas, que sean oyentes, hay personas que sus procesos de lenguaje están establecidas en imágenes. Los bebés, por ejemplo, al principio, antes de escuchar su propia voz interior, empiezan a estructurar este lenguaje interno a través de imágenes, que es una parte del proceso de conocimiento regular. O y sea, todo ahorita, oye, ¿cuándo nos vas a hablar? Perdóname que te haya interrumpido. ¿Cuándo nos vas a hablar eso de que se están utilizando caballos para procesos de constelación? cuando gustas, mi querido Lalo, se usa para coaching, para muchas cosas los caballos. Cuando gustes, yo feliz de la vida. No, de veras, vale la pena. ¿No nos puedes explicar la próxima semana? Con ¿Sí? mucho gusto les platico todo lo de las ¿Y constelaciones. tú constelas con caballos? Yo tengo una especialidad de constelaciones en caballos. No lo hago aquí en México porque pues no es fácil encontrar una manada de caballos que no hayan sido montados y que vivan O sea, libres. tienen que ser salvajes. Pues tienen que, no tan salvajes, sí tienen que estar viviendo en un lugar conjunto como familia, pero nunca pueden ser montados. Esa es la gran diferencia de lo que podemos encontrar en México, como por ejemplo se encuentran en Argentina o en España caballos, muchos caballos que nunca han sido montados. Hay una parte de Argentina que se llama Villa Elisa, donde puedes encontrar caballos en la calle como si fueran perros callejeros, entonces pues se pueden utilizar ese Qué tipo. interesante. Qué interesante, qué barbaridad. Pero ¿Y ahora tendremos sí estás tomando diplomado? ¿Qué diplomado estás tomando? diplomado en terapia sistémica para parejas. Padre. Cómo Sí. amamos desde el punto de vista sistémico y está muy interesante, mi querido Lalo. También eso vale la pena darle una checadita. No, bueno, además, ¿cómo?
todo eso, especialidad, acaba afectando o impactando tu vida personal, ¿no? Pues ojalá que sí, o sea, para lo positivo, ¿no? Para darte cuenta, para... Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Lalo? Es muy impresionante cómo amamos como nos enseñaron nuestros papás y nosotros vemos Sí, esto de manera inconsciente y terminas sí, llevando relaciones de niños sí, eh, sí, cuando tienes 40 o 50 años, ¿no? Y sí, entonces sí, eso sí. obstaculiza mucho una relación. Y la manera como se relacionan tus padres tiene que ver con la manera que tú vas a reproducir ese esquema con tus parejas, ¿no? Es correcto, pero ni siquiera te das cuenta. Entonces, el darte cuenta ya es un gran paso No, pues sí. y el darte cuenta desde dónde te estás relacionando, vinculando, sino desde tu parte infantil o tu parte adulta, eso ya es una gran ganancia para poder hacer un vínculo afectivo con una pareja, no importa si sea hombre, mujer o unicornio como está de moda, pero que lo puedas hacer de una manera sana. Bien, muchas gracias. ¿Cómo está la temperatura? Ahí veo la cantidad de árboles que tienes. ¿Esa es tu Ahora, recámara? ¿La que está atrás es tu recámara? así bienvenidos a la intimidad. Sí, fíjate, para que les dé envidia, bueno, a pesar de que hace mucho calor ayer en la Ciudad de México, que hacía casi 33 grados, aquí estábamos a 26. Así que estamos muy a gusto y esta época la aprovechamos inmensamente y todavía no nos achicharramos, solo cuando bajamos a Ciudad de México. Bien, pues déjame ir rápidamente con Miriam. Creo que en esta ocasión abandonamos mucho a nuestros televidentes y a nuestras comunidades.